La clave para poder entender la fisiología de un órgano, más que memorizarla, es que siempre nos remitamos a la parte microscópica del órgano para poder entender cómo es que esa célula, que es la unidad estructural y funcional, se agrupa en estructuras más complejas que llevan a que un órgano sea tan altamente especializado en las funciones dentro del organismo. Por eso es que para poder entenderla de ahora en adelante y que nos sirva como base para el entendimiento de la fisiopatología, de la acción de los fármacos en ese órgano y de la bioquímica, es importante que tengamos en mente una imagen microscópica de ese órgano que nos permita entender las estructuras y saber cómo es que los demás fármacos, cómo es que la bioquímica, cómo es que la fisiopatología se desarrollan en este órgano. Hoy entonces vamos a hablar de la anatomía microscópica del hígado que nos va a permitir entender la fisiología de este órgano. Aquí tenemos entonces al hígado y aquí lo vamos a dividir en una estructura superior e inferior para observar mejor la vasculatura. También de él vamos a sacar un pequeño corte transversal en donde microscópicamente vamos a observar que el hígado se encuentra conformado por unos lobulillos hepáticos, que son unas estructuras que están dispuestas en forma hexagonal y que en cada uno de sus vértices contienen una tríada portal. Y vemos que en el centro también está formada una vena central en donde la fusión de varias de esas venas nos van a formar venas macroscópicas que terminan siendo las venas suprahepáticas y que van a drenar en la vena cava inferior con la sangre desoxigenada. También vemos que en el interior de él se encuentran unas estructuras radiales que van a ser los hepatocitos y los vamos a ver más adelante. Empezando entonces por el hilio hepático, vamos a ver que la entrada de la vena porta y la arteria hepática va a permitir que éstas se dividan de forma difusa hasta finalmente formar estas estructuras microscópicas de la triada, la vena porta y la arteria hepática. La arteria hepática, sobre todo la arteria hepática derecha, se va a encargar de la irrigación de los conductos biliares, en donde vemos que aquí aporta una pequeña rama ese conducto, pero también hay una rama que se devuelve a la circulación portal. Esto es un mecanismo que nos va a permitir cierta modificación de la secreción de los conductos biliares que vamos a estudiar más adelante, pero es importante resaltar gracias a qué estructuras es que se da esta modificación. Ya si cogemos un pedazo de este lobulillo y lo ampliamos, es decir, en el interior de ese lobulillo, nos vamos a encontrar entonces con la gran cantidad de hepatocitos dispuestos en forma radial, que eran los que veíamos acá, y con la triada portal como tal. Aquí vemos entonces que la arteria hepática y la vena porta al entrar dentro del lobulillo se van a mezclar, es decir, esa sangre se va a volver mixta y finalmente entonces aquí el capilar no se va a distinguir si es arterial o venoso, sino que simplemente se le va a denominar como un sinusoide hepático. Cabe resaltar que la circulación portal se encarga de dar el 75% de la irrigación al hígado, mientras que la arteria hepática se encarga de dar el 25% restante. Esta da sobre todo el aporte de oxígeno, mientras que la vena porta se encarga de dar sobre todo el aporte de nutrientes. Entonces, una vez que están en el sinusoide hepático, esta sangre o este capilar mezclado, vamos a encontrarnos con que entre el sinusoide y el hepatocito hay un espacio que se le denomina el espacio de Dis y que lo observamos mejor en esta parte ampliada, que es este espacio que está acá. Aquí tenemos al hepatocito con la membrana, con unas pequeñas microvellosidades, que es para captar mejor los solutos que van a drenar este espacio. Los solutos plasmáticos que vienen dentro del capilar van a drenar por sus fenestraciones, es decir, este capilar es fenestrado para permitir el paso de los solutos plasmáticos hacia el espacio de Dis, más no de células plasmáticas. Y esos solutos van a ser mejor captados por estas microvellosidades que contiene esa membrana en específico del hepatocito. También vemos que en ese espacio hay unas células estrelladas, o que también se les denomina células de hito, y que en el citoplasma contienen unas gotas lipídicas, una gran cantidad de esas gotas, que es el principal almacenamiento de la vitamina A en el hígado. Y también vemos que dentro del sinusoide hay una pequeña célula que es particular del hígado y es el macrófago de Kupffer, que se encuentran específicamente allí en este órgano y que no son macrófagos circulantes en sangre, sino que se encuentran en este órgano como tal. También vemos que el hepatocito contiene una membrana canalicular y es gracias a la cual cada uno de sus hepatocitos va contribuyendo a la formación del canalículo hasta formar el conducto biliar. Cada hepatocito tiene una membrana canalicular y una membrana sinusoidal. Es decir, estos hepatocitos que incluso ustedes ven acá también tienen su propia membrana canalicular. Esto ocurre porque los hepatocitos pueden contribuir con su membrana canalicular, ya sea a formar canalículos en sentido vertical que puedan drenar en otros lobulillos hepáticos, como son por ejemplo estos hepatocitos de acá,
o pueden contribuir con su membrana canalicular a formar entonces canalículos en sentido horizontal que van a drenar directamente en el conducto biliar de la tríada portal. Incluso muchos hepatocitos pueden tener no solo una membrana canalicular, sino más, porque hay una ley que dice que la unión de dos hepatocitos adyacentes forma un canalículo biliar. Es decir, que acá perfectamente puede haber un conductillo biliar que va a estar formado ya sea en sentido vertical, contribuyendo a otro lobulillo hepático. Entonces, cada hepatocito contiene una o varias membranas canaliculares y una membrana sinusoidal, y a sus lados se encuentra unido por uniones estrechas con los otros hepatocitos. Esto quiere decir que el hepatocito carece de una membrana basal verdadera, y en este caso él entonces está adherido a la matriz extracelular que se encuentra en el espacio de Dis. Los hepatocitos que se encuentran dentro del lobulillo también van a estar determinados o clasificados por unas zonas de acuerdo a su ubicación dentro de ese lobulillo. Tenemos entonces la zona 1, la zona 2 y la zona 3. En la zona 1 vamos a encontrar los hepatocitos que se encuentran más cerca a la tríada portal y que se les conoce como los hepatocitos periportales. Estos hepatocitos son los que más cantidad de oxígeno y de nutrientes van a tener a su disposición, debido a que se encuentran muy cerca a estos capilares. Y son los hepatocitos que entonces van a llevar a cabo mecanismos de metabolismo oxidativo. Y también son los hepatocitos que van a ser más resistentes a un caso de compromiso circulatorio en el hígado. Tenemos los de la zona 2, que son hepatocitos que no tienen tanta disponibilidad de nutrientes ni de oxígeno como los primeros, pero sí tienen una mayor disponibilidad con respecto a los de la zona 3, que son los hepatocitos pericentrales, es decir, los hepatocitos que menor cantidad de oxígeno o de nutrientes poseen. Y es porque a medida que los hepatocitos van captando el oxígeno y los nutrientes del sinusoide hepático, la sangre que queda circulante acá y que drena la vena central es una sangre pobre en oxígeno y en nutrientes, por lo tanto es una sangre completamente venosa. Y por eso estos hepatocitos van a tener una menor disponibilidad de esos nutrientes. Por lo tanto, los mecanismos de los que ellos se van a hacer cargo son mecanismos más bien de detoxificación de fármacos, por ejemplo. Aquí entonces en la zona 1 hablamos de metabolismo oxidativo y en la zona 3 hablamos de detoxificación de fármacos. Y en la zona intermedia es un poco de ambos. También esa sangre entonces que llega a la vena central, como ya lo habíamos dicho, es una sangre desoxigenada que va a drenar a la vena cava inferior, y esta va a ir al corazón para que finalmente ya pueda ser oxigenada en los pulmones. También es importante resaltar que el hepatocito puede excretar sus metabolitos hacia el canalículo biliar o hacia el sinusoide hepático, que puede seguir este mismo curso de la sangre desoxigenada e ir a excretarse en el riñón por la orina. Mientras que si si esos metabolitos son excretados al canalículo biliar, entonces van a ir por vía digestiva y algunos de ellos van a ser excretados por las heces. Ya como dato curioso, hay ciertos estudios que dicen que si se revirtiese el gradiente o el flujo sanguíneo, es decir, en esta dirección, las zonas completamente cambiarían y estos hepatocitos tendrían la mayor disponibilidad de oxígeno, en caso pues de que esto pudiera realizarse. Y finalmente, entonces vemos que el conducto biliar va a pasar a formar parte de los conductos interlobulares, que van a permitir que formen finalmente un conducto hepático izquierdo o un conducto hepático derecho, y que estos a su vez formen el conducto hepático común, que al fusionarse este con el conducto cístico que viene de la vesícula biliar, finalmente nos forme el conducto colédoco que sale por el hilio hepático. Y esta es toda la anatomía microscópica del hígado. Con esto van a poder entender muy fácilmente la fisiología completa del hígado que vamos a seguir viendo.